Sí, la verdad que el Palacio de Buenavista, donde nos encontramos, bueno, es la historia viva de España. Y por contarte alguna anécdota, está la mesa donde el rey Alfonso XIII dio su última Consejo de Ministros, y al día siguiente Azaña dio su primer Consejo de Ministros de la Segunda República. Bienvenidos al programa Diálogos en Tierra, del canal YouTube del Ejército de Tierra. Un programa donde, como ya saben, hacemos entrevistas a personalidades del mundo de la cultura, del arte, de los deportes y de todas las actividades que tengan relación con el Ejército. En el día de hoy tenemos al profesor Juan de Dios Ruano Gómez. Él es profesor de la Universidad de A Coruña, profesor de Sociología, doctor en Ciencias Políticas y Sociología y diplomado en Derecho Constitucional. La verdad que tiene un currículum impresionante, pero bueno, vamos a ir directamente al grano en esta entrevista. Bienvenido, lo primero, a esta biblioteca del Cuartel General del Ejército, a esta sala de lectura. Siempre decimos lo mismo, esta es tu biblioteca, esta es tu sala de lectura, y bienvenido, Juan de Dios. Muchísimas gracias, Norberto. La verdad es que para mí es un placer y un honor poder estar aquí acompañándoos en vuestro programa, y sobre todo agradecerte la elección del lugar, porque me hace recordar al escritor argentino Jorge Luis Borges, cuando decía que él se imaginaba el paraíso como una suerte de biblioteca. Así que si el Palacio de Buenavista ya es realmente un sitio maravilloso, estar en la biblioteca del Palacio de Buenavista, sede del Ejército de Tierra, pues realmente es todo un honor. Vamos a empezar porque, bueno, fundamentalmente nosotros te cazamos, porque esto fue una caza, a través de una serie de conferencias que das sobre los valores, las reales ordenanzas y el Museo del Prado. Pero bueno, antes de entrar en ese tema principal de la entrevista, sí que me gustaría que me hablaras pues de este libro que tienes publicado, Riesgos colectivos y situaciones de crisis, el desafío de la incertidumbre, pero que me hablaras por una frase que podemos sacar de ahí, ¿no? Cuando hablas del Prestige, de toda la acción que llevó la sociedad en Galicia, con aquel desastre natural, y porque hablas de una frase donde dices que las Fuerzas Armadas son una organización frente al caos. Porque claro, hablas del caos en el libro. ¿Me puedes comentar un poquito eso antes de entrar en el Museo del Prado? Sí, pues mira, la verdad es que mi tesis doctoral trataba sobre la autoorganización, ¿no? Entre el orden y el caos, era el título, ¿no? La autoorganización. Y curiosamente, con ocasión del desastre del Prestige, tuvimos oportunidad de realizar varias investigaciones sociológicas en Galicia, y fue una frase que realmente me enganchó, porque que desde las gentes de Galicia surgiese ese sentido de que las Fuerzas Armadas eran una organización frente a la situación que ellos consideraban caótica de los vertidos, pues verdaderamente fue como un enganche con todos esos trabajos doctorales iniciales que yo había hecho, ¿no? Y fue una investigación que verdaderamente puso en valor ese trabajo que realizan las Fuerzas Armadas en favor de la población española, que hasta entonces pues no se veía, en el sentido de que bueno, pues ya se estaba empezando a ver la participación de las Fuerzas Armadas en el exterior, pero como que en el pueblo español no existía un sentido de, bueno, ¿y para España qué?, ¿no? Y precisamente ese desastre pues fue la ocasión de que los españoles apreciaran y valorasen aún más a nuestras Fuerzas Armadas y el trabajo que hacen en favor de la seguridad y del bienestar de las poblaciones, como en esta, afectadas por un desastre.
Bueno, para nosotros y más después de la pandemia, de este año con Filomena, la Operación Balmis, Baluarte, ahora mandamos un fuerte abrazo a toda la gente de La Palma que está en unos momentos difíciles, pero que seguro que entre todos vamos a salir adelante, donde el ejército está funcionando y que muchas veces vas por la calle y te dicen, bueno, cuando no tenemos a quién llamar, pues hay que llamar al ejército, ¿no? Y eso, pues bueno, ya sabes que nos pasamos la vida haciendo planes y ejercicios para momentos como estos, momentos de misiones en el exterior y momentos como este. Y ahí vamos a entrar ahora, en el ejército. Tu conferencia sobre los valores de las Reales Ordenanzas y el Museo del Prado, esa manera de explicar lo que tienes, ¿por qué eliges esa unión entre Reales Ordenanzas, valores y el Museo del Prado? Que da una sensación, bueno, los valores militares y el arte del Museo del Prado. ¿Por qué eliges eso? Bueno, para los sociólogos, cuando estudiamos la cultura de una sociedad, entre otras cosas estudiamos cuáles son los valores y las normas de esa sociedad. Entonces, cuando un sociólogo se encuentra con valores y con normas, en este caso como las Reales Ordenanzas, ¿no?, que tienen una perdurabilidad de siglos en un pueblo como el español y que se encarnan, en este caso, en las Fuerzas Armadas, pues lo menos que podemos hacer los sociólogos es investigar qué hay, ¿no?, en esos valores, qué hay en esas, tanto de belleza como de bondad, ¿no?, en esos valores, para que pervivan durante siglos en la mentalidad y en la cultura, en este caso del pueblo español, ¿no? Y por eso, si efectivamente los valores de las Reales Ordenanzas, que en su día compila Carlos III, ¿no?, y que tienen más de 250 años y que hoy día lo que se ha hecho es pues un poco ponerlos al día, ¿no?, con palabras del siglo XXI, pero que verdaderamente los principios y valores ya estaban ahí, pues cuando uno los ve y compara también con las pinturas, donde efectivamente uno ve cuáles son los modelos de belleza para el pueblo español, pues uno dice, aquí tiene que haber una relación, ¿no? Y es ahí donde surge eso. Tanto es así, que de hecho, bueno, el Museo del Prado es una de las 3 mejores pinacotecas del mundo, es decir, unos años queda la primera y otros el peor año que queda es la tercera, o sea, que de ahí no baja, ¿no? Y esto es algo que se dice muy pronto, ¿no? Es decir, que los españoles tenemos una de las 3 mejores pinacotecas del mundo. De hecho, si los españoles nos preguntásemos quiénes somos y de dónde venimos, probablemente la mejor respuesta la tendríamos en el Museo Nacional del Prado. Pero hay algo más, es que si los españoles nos preguntásemos, además, cómo nos gustaría ser, entonces, con toda seguridad, la mejor respuesta la tendríamos en los valores de las Reales Ordenanzas. Me gusta eso que has dicho de que el arte da la perdurabilidad de los valores y da memoria y da tiempo y da eternidad. Yo siempre pienso que el arte es lo único eterno. Nos vamos yendo, pero lo que han hecho los artistas permanece y vamos a ir a esos valores y a esos cuadros del Museo del Prado que tenemos aquí, que nos has traído en tu ordenador. Vamos a empezar con un valor que para nosotros pues, es importante, y sabes que una de las cosas buenas que tiene el ejército es cuando mandan a formar, todo el mundo forma, todo el mundo lleva el mismo sentido, todo el mundo lleva el mismo eje de dirección, la misma progresión, para que lo que sea planificado salga bien, que es la disciplina. ¿Qué cuadro coges en el Museo del Prado con la disciplina? Y explícanoslo por qué eliges ese y no eliges otro. Efectivamente, bueno, es que además es un cuadro paradójico, en el sentido de que el cuadro que hemos escogido es de Tiziano, es el cuadro más antiguo que hemos escogido para hablar de los valores de las Reales Ordenanzas, y lleva por título Alocución del Marqués del Basto a sus soldados. Pues bien, digo que es un cuadro paradójico porque curiosamente lo que vemos en este cuadro es justamente una escena en la cual el Marqués del Basto, que es entonces el jefe militar del tercio de Lombardía, pues lanza una arenga a sus soldados que
se han sublevado porque llevaban ya varios meses sin cobrar su soldada. Y entonces, justamente por su capacidad de persuasión, por su comunicación y por su ejemplo, consigue nuevamente volver a los soldados del tercio de Lombardía a la disciplina. Y la escena que estamos viendo es verdaderamente una lección, le digo yo también a mis alumnos, de teoría política, 400 años antes, ¿no? Y hoy día lo recogen las ordenanzas, ¿no? Pero 400 años antes nos pinta Tiziano una teoría política de la autoridad, ¿no? Y entonces vemos al marqués del Basto con la mano derecha levantada, como cuando pedimos la palabra, ¿no? Que es el gesto clásico de la oratoria. Sí, ¿no? él va, digamos así. Exacto, pero es que justo esa mano no sostiene la bengala o el bastón de mando. La bengala la tiene en la mano izquierda, ¿no? Y cuando un general da una orden, la da con la bengala en la mano derecha, porque la bengala es un palo, en fin, hueco, que viene de la India, de esa misma región, donde los generales o los virreyes introducían el documento o la carta con el poder que el rey le otorgaba para mandar pues, en ese territorio o a esas tropas, ¿no? Y cuando lo hace, aquí lo que nos está mostrando Tiziano es que está dirigiéndose a los soldados por su autoridad, por la autoridad personal, por su capacidad de persuasión y ejemplo ante sus soldados, ante sus tropas, no por el poder que le ha dado el rey. Por eso sostiene la bengala en la mano izquierda. Es más, es que debajo de esa bengala es donde encontramos ya otro elemento que son las picas o las lanzas de los soldados. Claro, ¿dónde está aquí la teoría política? Pues está en que lo más elevado es la autoridad. Debajo de la autoridad reside el poder y debajo del poder reside la fuerza. Por tanto, nos ha hecho perfectamente una pirámide, ¿no?, jerárquica de valores, donde primero es la autoridad, donde esa autoridad domina sobre el poder, que está sometido a esa autoridad y que a su vez gobierna sobre la fuerza. Bueno, pues esto lo recogen las Reales Ordenanzas, pero 400 años antes, Tiziano ya nos pinta toda esa teoría política en este maravilloso cuadro. Desde luego, cuando yo he estado en el Prado y he visto este cuadro, nunca me fijé si llevaba la bengala en la mano derecha o en la mano izquierda. Desde luego ahora nos vamos a fijar, y los espectadores también, que el significado, porque los artistas no suelen dar puntadas sin hilo, ¿no? Efectivamente, ninguna puntada sin hilo. De hecho, hemos comentado que efectivamente aquí hay un elemento de persuasión, y esto está recogido en las Reales Ordenanzas como la clave para motivar, ¿no?, a los soldados, ¿no? Pero una de las cosas que nos habla también las Reales Ordenanzas es que no es solo la persuasión, sino que el militar debe ser y dar ejemplo. Y aquí, si te fijas en la mirada de ese niño que acompaña al marqués del Basto, que no es otro que su propio hijo, sí, que aparece detrás. Exacto, lo que está haciendo es mostrándonos un gesto ejemplar por parte del marqués del Basto, y es que a esas tropas sublevadas del tercio de Lombardía, el marqués del Basto deja a su hijo en prenda de que él cumplirá con su palabra. Es decir, no hay mayor ejemplo de entrega y de fidelidad y de seriedad y de compromiso con sus propias palabras que el decir, aquí tenéis a mi hijo y os lo dejo en prenda de que yo cumpliré, ¿no? Por tanto, en este caso de disciplina, ¿no?, tenemos las dos claves con las cuales las propias Reales Ordenanzas nos hablan de ella, ¿no?, que se debe inculcar a través de la persuasión y del ejemplo. Y ya digo, más de 4 siglos, ¿no?, que tenemos que nos miran con este cuadro, y esto sigue siendo efectivo, sigue siendo vivo y permanente también en nuestros valores actuales. Si continuamos con otro valor, pues bueno, vamos con el del sentido del deber. Vamos a seguir con la D de disciplina, D de deber. Vamos a ver ese cuadro de Carlos V. Vamos a ver ese cuadro y bueno, explícanoslo, porque claro, ver los cuadros con tus ojos es bastante diferente a verlos con los míos o con los nuestros. Muchas gracias. Yo creo que es todo cuestión de entretenerse viendo el cuadro, ¿no?, de dedicarle minutos, y cuando uno le dedica minutos, horas y disfruta con ellos, pues se da cuenta de que está ante una obra maestra de la pintura universal.
esto es una obra maestra del Museo del Prado, pero cuando el Museo del Prado dice que una obra es maestra para el Museo del Prado, tenemos que pensar que ya es una obra maestra para la pintura universal, porque como hemos dicho, el Museo del Prado es una de las 3 mejores pinacotecas del mundo. Y este cuadro, efectivamente, nos habla del sentido del deber, porque no tenemos a un rey sentado en un trono, ¿no? Sedentario, sino que tenemos la representación de un rey, de un emperador a caballo. Y justamente nos está diciendo que el rey, en este caso, el emperador, su sentido del deber, le dice dónde tiene que estar en cada momento. Y en este caso, al lado de sus tropas que están luchando en la batalla de Mühlberg frente a unos rebeldes, ¿no? Pues bien, este cuadro es el origen del retrato de aparato español. Es decir, a partir de este retrato se inicia toda una serie con la cual se van a representar a los reyes de la Casa de Austria, y todos ellos se pintarán con un caballo, a lomos de un caballo, en una posición peculiar, que nos dice, como comentabas antes, Norberto, de que no hay un pintor que dé puntada sin hilo, pues ese caballo está en posición de corbeta, es decir, con las patas delanteras o con las manos del caballo levantadas, indicándonos una posición muy inestable, que requiere una gran disciplina por parte del caballo para mantener esa posición de a 2 patas, pero también nos habla de la capacidad de gobierno, de llevar las riendas que tiene el jinete, en este caso Carlos V, ¿no? Es decir, que ese aparato que rodea al personaje retratado nos informa, nos dice, nos habla de cuáles son las cualidades, las virtudes y los valores del personaje retratado. Pero hay algo más, ¿no? Porque antes hablábamos de San Jorge, esa lanza que lleva Carlos V es una metáfora, una triple metáfora, ¿no? Es una metáfora, por un lado, de San Jorge, el caballero cristiano por antonomasia, ¿no?, que hemos comentado antes, pero también es una lanza que es una metáfora de la lanza de Longinos, el centurión romano que clavó a Cristo, ¿no?, en la cruz, y al manar ese agua consagró esa lanza, ¿no? Y la tercera metáfora es que es la lanza del emperador, ¿no? Es la lanza de Marco Aurelio, ¿no?, de los emperadores romanos, porque no olvidemos que Carlos V es entonces ya emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, con lo cual efectivamente nos está aludiendo no solo a las cualidades militares, sino específicamente a su condición de lo que se comentaba entonces que era el miles Christianus, ¿no?, el soldado cristiano. Y tanto es así que en la banda terciada que cubre el peto, que protege el pecho del emperador, aquí no se ve en este cuadro, pero en la armería del Palacio Real se puede contemplar, porque está efectivamente este peto, esta coraza, está tallado en él una imagen de la Virgen María y el Niño Jesús. Con lo cual, insisto, la imagen de este retrato de aparato nos está indicando cuál es el sentido del deber que tiene aquí Carlos V, ¿no? Es decir, el de ser un soldado de la cristiandad. Y hay un detalle que a mí me gusta destacar, ¿no?, en Carlos V, porque siendo el rey más poderoso, el emperador más poderoso en ese momento del planeta, tiene un gesto de humildad, ¿no? Es decir, ese liderazgo, en su caso, en modo alguno era soberbia, ¿no? Cuando está en Yuste, a punto de morir, su corte le dice: Majestad, ¿qué quiere que ponga en su epitafio? Y él, lejos de contestarle, pues, Carlos V de Alemania, primero de España, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, etcétera, 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 les dice que pongan lo siguiente: Carlos de Gante, soldado del Tercio de Flandes, que siendo un muchacho obedeció a las órdenes del valeroso Antonio de Leiva. Es decir, que quiso pasar a la historia no como un emperador, sino como un soldado que, siendo un muchacho, tuvo como privilegio, como gran distinción, el servir a las órdenes de un valeroso capitán de los tercios. Esto realmente nos indica esa grandeza, ¿no?, que sin embargo nace de la humildad.
Bueno, el tercio de combatir a las órdenes en el tercio de Leiva, de un gran capitán también como Leiva, que por cierto está en los techos, su figura está en los techos del Palacio de Buenavista, como uno de los grandes capitanes. Está Hernán Cortés y uno de ellos es Leiva. Y bueno, desde luego que sí que es un honor, pero sí que dice mucho de un emperador ahora que se cumplen los 500 años de los comuneros, sí. De un emperador que consiguió todo el poder en España y todo el poder en Europa, claro que sí. Pues vamos a continuar con los valores, porque la verdad es que impresiona ver los cuadros de esta manera. Pero vamos a ir con otro valor que para nosotros es muy importante, que es el sentido del honor. ¿Cómo enlazas el honor con el Museo del Prado, con una pintura del Museo del Prado, y qué te ha llevado a eso? Sí, bueno, hay una anécdota que a mí además me encanta poder comentarla, porque yo soy de los pocos españoles que cuando suena el himno nacional se lleva la mano al pecho. Y entonces algunos de mis vecinos en Coruña me dicen: oye, te has vuelto muy americano. Y entonces tengo que recordarles que 200 años antes de que existiesen los Estados Unidos de América, los españoles, para jurar o prometer, nos llevábamos la mano al pecho. Y por eso, para hablar del honor, hemos escogido la obra El caballero de la mano en el pecho, del Greco, una obra en la que se reflejan, además, tres cuestiones muy importantes en nuestras reales ordenanzas a la hora de hablar del honor, que es unir la palabra honor con la palabra militar y con la palabra espíritu. Y es que si hay un pintor que refleja a través de su pintura, de sus pinceles, la espiritualidad, ese es el Greco. Y lo consigue además haciendo algo que es rompiendo con los cánones, con las proporciones ideales que en su día Vitruvio, y que bueno, Leonardo da Vinci, en aquella imagen famosa del hombre de Vitruvio, en el que aparece un ser humano perdón, desnudo en cruz, para indicar cuáles son esas proporciones, pues el Greco rompe con esas proporciones, ¿no? Estiliza las figuras, las alarga, de tal modo que les da una mayor espiritualidad. Pues fíjate que en nuestras reales ordenanzas dice que el militar cuyo propio honor y espíritu, ¿no?, habla del espíritu, no le estimulen a obrar siempre bien, pues vale muy poco para el servicio, ¿no? Y aquí tenemos a una persona que hasta el año 2008, para que veáis cómo en historia del arte se avanza también en investigación, pues incluso se llegaba a decir que podía ser el secretario de Felipe II, Antonio Pérez, ¿no? Alguno decía que podía ser Cervantes, incluso se decía que el propio Greco, ¿no? Bueno, pues hoy día, ya digo, a partir de 2008, la versión más consensuada es que este personaje es un militar, y concretamente además el jefe del Alcázar de Toledo, que tenía por entonces el cargo adicional de ser notario mayor del reino. Con lo cual estamos viendo efectivamente en una situación de dar fe, de prometer o de jurar sobre algo que tendrá enfrente. Pero fíjate, Norberto, que habíamos comentado que había un género que es el retrato de aparato, que es el que nos permite conocer los valores y características del personaje retratado a partir de los aparatos u objetos que aparecen junto a ese personaje. Y aquí hay dos objetos. Uno es ese medallón que aparece abajo del cuadro, que está semioculto, de tal forma que el caballero no ha querido residenciar ahí su dignidad, y por eso lo ha ocultado, no ha querido que aparezca esa medalla como este es el que soy, ¿no?, y este es el cargo que ocupo. No, no. Lo que verdaderamente ha querido el caballero de la mano en el pecho que aparezca en su cuadro es precisamente la empuñadura de su espada. Es decir, que para que esa espada salga en el retrato, voluntariamente ha tenido el caballero que cogerla por su vaina y situarla para que apareciese esa imagen. O lo que es lo mismo, lo que el caballero de la mano en el pecho ha querido decir que él encuentra su dignidad ahí, es precisamente en su condición de militar. Y esto es algo que, como digo, pues verdaderamente nos enseña sobre los aparatos que rodean al personaje, pero que también nos dice algo sobre su mano, ¿no? Y es que en nuestras reales ordenanzas se dice que el honor es un sentimiento, y que el militar español
actuará impulsado por el sentimiento del honor. Claro, los sentimientos residen en el corazón, y precisamente lo que está haciendo el caballero de la mano en el pecho es expresar su compromiso de todo aquello que haga su mano estará ligado con los pulsos de su propio corazón. Es decir, realmente el honor es ese compromiso íntimo, es esa integridad que hace al soldado que está aislado, que nadie le ve, cumplir con su misión. Eso es el honor. La verdad es que sí, el caballero de la mano en el pecho, yo no sabía que era un militar, y bueno, sí que sigo mucho al Greco porque he estado mucho tiempo en Toledo, viviendo en Toledo, allí destinado en la Academia de Infantería, y he ido bastantes veces pues, al Museo de Santa Cruz, y he visitado mucho el Greco. Pero bueno, claro, cuando nos cuentas eso, pues sí es cierto que tiene que levantar la espada, eso sí es cierto, porque si no le quedaría muy baja y no saldría en el cuadro. Pero claro, identificarlo tal como lo haces tú, pues eso es lo que no es fácil, pero para eso estás aquí, para enseñárnoslo. Vamos con el siguiente, porque claro, a nosotros cuando nos dicen, bueno, hay que correr por las mañanas, a las 7 de la mañana todo el mundo en ropa de deporte, no voy a soltar el chiste de aquí en el polideportivo con un eclipse de sol, pero a las 7 de la mañana todo el mundo en el campo de deporte, y claro, sus mandos van los primeros, ¿no? Y siempre nos lo dicen. Hay que ir los primeros y tenéis que hacer todo lo que haga, hasta del primer soldado hasta el último lo tiene que hacer el mando, que es la ejemplaridad. Sí, efectivamente, bueno, para la ejemplaridad hemos seleccionado una obra maestra, una obra ejemplar, como es el cuadro de Velázquez, Las lanzas o La rendición de Breda. Esta semana se ha nombrado al nuevo jefe del Ejército de Tierra. El día que tenga ocasión de hablar con él, le voy a sugerir que además de una mochila, o sea, de la bandera de mochila que se le entrega a los soldados españoles, y que se le entregue también una imagen con las lanzas o la rendición de Breda, porque realmente es un cuadro que habla mucho y muy bien de la caballerosidad, la nobleza y la ejemplaridad del militar español, incluso antes de que existieran los convenios de Ginebra, ¿no? Es decir, en este cuadro podemos ver un gesto afectuoso, un gesto absolutamente novedoso de la rendición de una plaza, donde hasta este momento todas las escenas donde se rendía una plaza tenían, desde el punto de vista pictórico, una composición piramidal, ¿no? Es decir, en la parte del vértice superior estaba la cabeza del general vencedor, montado a lomos de un caballo, y de rodillas estaba el general vencido entregándole las llaves de la ciudad, ¿no? Bueno, pues Velázquez rompe con esa composición antológica o clásica y nos pinta un cuadro en el que la composición es como una especie de 8 tumbado, ¿no? Como una especie de el signo del infinito, ¿no? Donde hay dos grupos humanos, por un lado los soldados holandeses, por otro lado los soldados del Tercio de Flandes, ¿no? En el lado español el general Ambrosio de Spínola, que observa que lleva la bengala en la mano izquierda, es decir, vuelve en este caso a Justino de Nassau, que es el general vencido, vuelve a hacerle un gesto con la mano derecha que es la de su autoridad. No le está dando una orden, sino estaría con la mano, o sea, con el bastón de mando o con la bengala en la mano derecha dándole una orden. No, lo hace con el gesto de su mano derecha, y el bastón de mando, donde reside su poder, lo lleva en la mano izquierda. Pues bien, ese gesto afectuoso de una rendición de una plaza nos viene a poner en lo que es la teoría del Estado, de que el gobernante no debe humillar a sus súbditos, y esto es algo que viene en la Casa de Austria, en la monarquía española, desde la época de Carlos V. Antes hemos olvidado comentar que en ese caballo en corbeta que pinta Tiziano a Carlos V, uno de los consejeros le sugiere que pinte a los pies del caballo, ya que queda ahí un espacio en blanco, sin ningún tipo de figura, a los rebeldes, ¿no?, que ha vencido. Y Carlos V le dice que no, que sus súbditos pueden ser rebeldes, pero que él jamás humillará a sus súbditos. Y esto es lo que vemos aquí en la época de Felipe IV,
también rey de la Casa de Austria, mostrar una vez más cómo un general suyo, un general como Ambrosio de Spínola, vencedor, no humilla a Justino de Nassau, porque al fin y al cabo Justino de Nassau y sus tropas son súbditos de la corona española, son súbditos rebeldes de las provincias del norte, pero al fin y al cabo súbditos de la corona española. Y por tanto no existe ese elemento de humillación y por tanto podemos decir que esa ejemplaridad es característica no solo del soldado español, sino de toda una política de Estado de la monarquía española. Pero antes comentabas, Norberto, que los pintores no dan puntadas sin hilo, y efectivamente los grandes pintores como Velázquez pues no dan puntadas sin hilo. Y una de las cosas que podemos observar es que en las neblinas que salen de las lagunas de Breda, que hoy día están desecadas, en esas nubes que aparecen ahí, podemos ver una cruz pintada que nos pone de manifiesto que Velázquez nos estaba diciendo que el trasunto último de esta guerra, de este sitio, no era otro que un combate entre católicos y protestantes. Y esto lo hace Velázquez con esa genialidad que es ponernos una imagen absolutamente insólita, como que es que una cruz justamente aparezca de una niebla, esto es imposible, y sin embargo para el espectador avisado, pues es capaz de localizar esa cruz. Esta genialidad es tan suprema que el propio Velázquez, aun sabiendo que este cuadro iba a estar en el Salón de Reinos, donde se reunían los nobles, los embajadores, que iban a ser recibidos por el llamado Rey Planeta, por el rey Felipe IV, pues se detenían viendo esos cuadros, ¿no? Y claro, pues cualquier noble que viese un cuadro en el Salón de Reinos de Felipe IV, pues lo más, oye, pues si lo ha pintado Zurbarán, pues yo quiero también un cuadro de Zurbarán para mi palacio, ¿no? Pero Velázquez no firma su cuadro, no lo firma, coloca, si te das cuenta, en la parte inferior derecha del cuadro, simplemente una hoja desdoblada. Esa es la firma, en este caso, de Velázquez, ¿no? Es decir, un genio de la pintura que nos deja la constancia de que él sabía que los buenos observadores iban a saber que efectivamente una genialidad como esta, una composición pictórica como esta, solo Velázquez podría hacerla. Estamos viendo auténticos genios de la pintura y lo estamos viendo con tus ojos. Para nosotros, iba a decir que es importante, pero no solo es importante. Yo creo que este programa hemos estado, y ya sabes que hemos estado en contacto desde hace mucho tiempo, pero claro, tus compromisos, tus clases en la Universidad de La Coruña, bueno, al final te tenemos aquí y la verdad que estamos asombrados de lo que nos cuentas. Vamos con el siguiente valor, que es el espíritu de servicio. Pues efectivamente, para el espíritu de servicio hemos seleccionado la obra de Mengs, titulada Carlos III, ¿no? Es una obra en la que efectivamente nos da cuenta esta imagen que es el retrato de aparato de Carlos III, es decir, el retrato oficial de Carlos III, el que él encarga que se copie todas las veces que sea necesario, y grandes pintores de la corte de Carlos III como Valleu o Maella, pues precisamente reproducen este cuadro para enviarlo a las cortes europeas, a Dinamarca, a Rusia, que lo solicitan, ¿no? Y hablo del espíritu de servicio porque aquí el rey, aun estando en una estancia palaciega, adopta la vestidura de un militar, en este caso su armadura de militar. Y por eso hablo del espíritu de servicio, porque verdaderamente el militar puede desarrollar muchas tareas, no solo las tareas en combate, hay tareas también administrativas, hay tareas docentes, son funciones muy importantes, organizativas, y el rey aquí está efectivamente caracterizándose como un militar que como servicio lo que hace es una actividad de organización, en este caso de la administración del Estado. Y si antes comentábamos en el cuadro de aparato, en el retrato oficial de Carlos I de España y V de Alemania, el caballo, fijaros que ya estamos en la dinastía de los Borbones. Aquí ya no hay caballo, aquí ya no hay movilidad, aquí es todo lo contrario. Aquí lo que nos descubren ese rico cortinaje es precisamente una gran columna
sobre un sólido basamento, ¿no? De piedra. Es decir, justamente lo que nos está transmitiendo esta imagen es la solidez del Estado, su estabilidad, ¿no? Y además hace otra cosa más, y es que es el momento ya, en esta época, de la burocracia, es decir, del gobierno desde los burós, desde los despachos, desde la administración. Y lo que hace el rey es que, en lugar de aparecer con su manto real en sus hombros, su manto real cubre, protege precisamente a un buró, es decir, al lugar donde trabajan sus administrativos, sus consejeros, sus secretarios de Estado, etcétera, ¿no? Es decir, está trasladándonos dos ideas. Primera, que los administrativos, que la burocracia está bajo su protección, bajo su manto real. Pero además hace un gesto hacia esos hombres, ¿no? Que es decirles, hacia esas personas que se encargan de la administración del Estado, que es decirles que su manto real descansa sobre sus despachos. Todo eso nos lo dice Mengs con este cuadro, que es el retrato de aparato, el retrato oficial de Carlos III. Pero además volvemos en este caso a hacer una mención al bastón de mando, que en esta vez sí que lo lleva en la mano derecha, pero fijaros que el gesto o la instrucción la hace con mano izquierda, con la mano izquierda. Cómo se gobierna en los palacios es no dando órdenes, sino haciéndolo todo con mano izquierda. Y la instrucción que recibimos, la dirección que nos marca en este caso Carlos III, es con su mano izquierda, con suavidad. Es decir, no es una señal imperativa, sino que es una señal casi de invitación, ¿no? Y por tanto, esa suavidad de los gestos en palacio es también una lección que nos da de cómo se manda, de cómo se lidera en un palacio, en una tarea administrativa, ¿no? Quiero además contar una pequeña anécdota, y es que estuve viendo un vídeo maravilloso del suboficial mayor Pollán, donde recordaba una frase de Su Majestad Felipe VI que decía: mandar es servir, mandar es servir. Y justamente una de las cosas que aquí vemos es que es un servicio lo que está prestando aquí el rey, ¿no? A la corona, a la nación, a la patria. Pues bien, este cuadro, este retrato, es justamente el que aparece en el despacho de Su Majestad el rey Felipe VI, el que aparece a sus espaldas. Por tanto, verdaderamente es toda una lección de cómo se ha de gobernar, ¿no? Con esa suavidad de formas, con esa sutileza y con esa, en fin, sin ordenar muy claramente las cosas, simplemente sugiriéndolas, ¿no? Si Su Majestad el Rey lo tiene en su despacho, desde luego por algo será, y después de lo que nos has contado, pues bueno, has descubierto un poco el secreto de por qué, ¿no? Sí que es cierto que los pintores del Prado van identificando, pues, no solo el espíritu español, el espíritu de la época, porque claro, entre los Austria y los Borbones vemos a través de este cuadro que cómo cambia la sociedad, no solamente el gobierno, porque claro, Carlos III, bueno, y Felipe V, el primero de ellos después de la Guerra de Sucesión, pues nos llevan por esos caminos, ¿no? Yo me gustaría que a ver si te mojas, cuando en la Guerra de Sucesión, porque hablas de Carlos I, hombre, y en Castilla hay mucho comunero, ¿no? De decir, hombre, es que cuando llega el rey Carlos, Castilla, pues bueno, queda prácticamente esquilmada, no digo esquilmada, pero sí que es verdad que a nivel impositivo, y cuando llegan los Borbones también hay otro cambio. ¿Tú con qué pintura te quedarías de ahí? Porque el de Carlos V, en la batalla de Mühlberg, solamente escuchar Mühlberg ya no suena música a los oídos, pero el de Carlos III
con ese cambio tan radical, fuera caballo, adelante la burocracia, adelante la centralización, bueno, crean la Biblioteca Nacional, los Borbones hicieron a nivel burocrático, hicieron una gran labor cultural, ¿no? ¿Con cuál de los dos te quedas? Pues es muy complicado, la verdad es que la pregunta es muy buena, pero yo creo que en cada momento de la historia, en esos dos momentos de la historia, yo creo que por fortuna España contó con dos muy buenos reyes, ¿eh? Y Carlos V en su momento, o Carlos I de España, fue realmente el rey que necesitaba el reino de España, o los reinos de España, porque efectivamente prácticamente teníamos ámbitos y lugares en todo el planeta, ¿no? Y con Carlos III nos encontramos ya con un tema de estabilización, ¿no? De que el Estado hay que efectivamente desarrollarlo de acuerdo con los patrones ilustrados del siglo XVIII, ¿no? Yo creo que tanto Carlos V en su momento fue el mejor rey, y Carlos III en su momento también para nosotros fue el mejor rey. Por tanto, cada etapa histórica tiene su bondad, y afortunadamente en esos dos momentos nosotros tuvimos esa suerte de tener a Carlos III y de tener, por supuesto, a Carlos V o Carlos I de España. Yo creo que también que fueron buenos reyes en ese momento, y de hecho nada más que compararlo con la tragedia del cuadro que viene ahora, con el rey que iba a decir que nos tocó vivir, pero no, que les tocó vivir en aquellos duros momentos, que yo creo que fue, según todo el mundo dice, el peor rey posible en el peor momento posible, ¿no? Por eso vamos a ir al valor y vamos a ir al cuadro del valor y cómo lo explicas tú, que nos encanta. Sí, este es el 2 de mayo de 1808 en Madrid, también conocido como la lucha con los mamelucos, y es verdad lo que acabas de comentar de Fernando VII, ¿no? Coincido contigo plenamente en que no fue el mejor rey, por no decir que ha sido el peor rey que hemos tenido, pero en su reinado se produjo algo, no gracias a él, sino a su esposa, maravilloso para todos los españoles, que fue precisamente la creación del Museo Nacional del Prado. Por tanto, incluso en el peor de los momentos hemos tenido esa suerte, ya digo, por parte de la reina entonces, ¿no? Pero volviendo al cuadro de Goya, el valor, verdaderamente una de las cosas más impresionantes de este cuadro es ver cómo los españoles salen a la calle con aquello que tienen más a mano, porque a la lucha se va con lo que se tiene, no se pone en duda, en fin, ese instrumento, con toda su furia. Y esto es importante destacarlo porque para los sociólogos, en general, para el público en general, pensamos que el valor es una cualidad que es igual en todos los pueblos, en todas las sociedades, y no es así, no es así. El valor para los españoles no es solo la presencia de ánimo, no es solo, como por ejemplo para el pueblo griego, el mantener la posición, ¿no? Los que hayan visto la película los 300 de Esparta, ¿no? Pues solo 300 griegos ahí aguantando todo el ejército contra todo el ejército persa, ¿no? Eso es el valor griego. Para los españoles el valor no es solo la capacidad de mantener la posición, no es solo la serenidad, es la acometividad, es decir, ponemos un punto más, ¿no? Es decir, no basta solo con estar sereno ante el peligro, como sería en este caso uno de los lemas de la Guardia Civil, ¿no? Sereno ante el peligro, sino también la acometividad, la capacidad, la moral de victoria, el salir al frente con todo aquello que se tenga, y esto es algo que Goya nos lo expresa de una manera genial en esta obra, porque no es solo, aunque se titule el cuadro el 2 de mayo de 1808 en Madrid, no son solo madrileños los que están aquí. Uno de los rasgos de genialidad de este cuadro es que Goya nos pinta con diferentes trajes regionales a esos madrileños que aparecen en la escena, ¿no? Por tanto, lo que nos quiere decir Goya es, no solo es el pueblo de Madrid, es todo el pueblo español el que lucha contra el invasor. Y aunque el cuadro se llame también la lucha con los mamelucos, no son solo ese cuerpo de élite de las tropas napoleónicas, porque no solo vemos mamelucos en la imagen, también estamos viendo, por ejemplo, a un dragón de la emperatriz, ¿no? Que está ahí a caballo, pero incluso también vemos muerto
en una esquina del cuadro justamente a un marinero de línea de las tropas napoleónicas. Es decir, que lo que nos está expresando Goya en este cuadro es todo el pueblo español contra lo mejor de las tropas napoleónicas. Eso es el valor. Y ese valor, realmente nuestras reales ordenanzas además lo describen muy bien, ¿no? Porque nos dicen que la moral de victoria, el valor, la acometividad a la que me refería antes, ¿no?, la serenidad y el espíritu de lucha son cualidades que ha de poseer todo combatiente. Entonces, yo creo que efectivamente buscar ese elemento del valor, no ya estrictamente en cuanto al valor militar, sino el valor del español, que eventualmente aquí, sin ser un militar profesional, está dando buena prueba de ese valor que le nace como pueblo, de su propia cultura, ¿no? Es algo que, como digo, verdaderamente Goya nos ha sabido reflejar en esta obra maravillosa, por la cual, por cierto, sufrió mucho el entonces presidente de la República, Manuel Azaña, cuando en el traslado de este cuadro sufrió el camión un accidente en Benicarló durante la Guerra Civil y se desprendió una parte de la pintura, ¿no? Bueno, pues en ese momento Azaña escribió uno de sus libros más conocidos, La velada en Benicarló, donde ponía en boca de uno de sus personajes una frase que está inspirada en ese accidente que se causó y que dañó este cuadro y que afortunadamente en 2008 se restauró perfectamente, ¿no? Y era la siguiente: solo el Museo del Prado vale más que toda la República y la monarquía juntas. Es decir, esa percepción, ¿no?, de que cuando hablamos del Museo del Prado estamos hablando de lo que un pintor llamaba la roca española, ¿no?, es decir, donde reside verdaderamente nuestra identidad, quedó perfectamente expresada por el presidente Azaña, ¿no? Pero es que Su Majestad el Rey Juan Carlos también tuvo una frase muy acertada en un petit comité. Un día le dijo a una ministra: ministra, yo no sé si te he comentado que a mí solo me interesan tres cosas: España, la lengua española y el Museo Nacional del Prado. Verdaderamente vemos ahí dos estadistas que de una manera u otra tienen el Museo del Prado como el santo y seña de la identidad de lo español, un lugar donde todos los españoles podemos encontrarnos. Desde luego, con esas dos frases de Manuel Azaña, de su velada en Benicarló y de Su Majestad el Rey Juan Carlos, sí que queda, como dices, el resumen de todo. Y en cuanto al valor, sí que hablas de, pues eso, la cometividad del pueblo, no de Madrid, de todos los españoles, como bien refleja Goya ahí, vistiéndolos con los diferentes trajes regionales, porque cuando los militares hemos estudiado en las academias, pues siempre hay los principios generales y los principios fundamentales de la doctrina, y el primero siempre es la voluntad de vencer. Si uno no va con voluntad de vencer, no sirve de nada, y yo creo que lo refleja bien, ¿no?, la voluntad del pueblo español, cómo refleja ese valor, pero por la voluntad de vencer que tienen, ¿no?, que se tardaron 8 años, pero bueno, nosotros también, como decían en Afganistán, vosotros tenéis el tiempo, nosotros los relojes, perdón, vosotros tenéis los relojes, nosotros el tiempo, pues aquí en España nosotros también tenemos el tiempo. Vamos a continuar con el espíritu de sacrificio, porque claro, tenemos muchos hechos de sacrificio en la actualidad. Ahora mismo estamos trabajando con un especial en el periódico Tierra de los 102 fallecidos en la misión de Afganistán. Hemos tenido 23 durante la guerra de Bosnia. Para nosotros, cuando hablamos de espíritu de sacrificio, sabemos cuál es el significado de eso. Y ahora me gustaría que nos lo explicaras, espíritu de sacrificio, con un cuadro del Museo del Prado, claro. Para el espíritu de sacrificio, la obra que hemos escogido es la de Mariano Fortuny, La batalla de Wad Ras, episodio de la Guerra de África. Es una pintura austera, y el espíritu de sacrificio, curiosamente,
también se forja en la austeridad, en la abnegación cotidiana, ¿no?, del militar español. Bueno, pues en este caso el pintor además nos da cuenta de ese espíritu de sacrificio, en este caso concreto, de las tropas de voluntarios catalanes en la guerra de África, que participan en un episodio verdaderamente valeroso, sacrificado, donde la vanguardia de las tropas españolas se ve sorprendida por un ataque de la caballería del sultán y necesitan hacer un repliegue, y en ese repliegue son los voluntarios catalanes los que aparecen para parar y vencer a esa caballería del sultán, ¿no? Por tanto, ese sacrificio, esa situación verdaderamente complicada, ¿no?, en la que los voluntarios catalanes hacen esa muestra de valor, ¿no?, y ya digo, de abnegación por salvar a sus compatriotas, pues efectivamente queda muy bien reflejada en esta obra. Es una obra además que está hecha en un material modesto, austero, ¿no?, como de alguna manera es también característico y consustancial al espíritu de sacrificio, ¿no? Es papel pegado sobre cartón, pero no se trata de un boceto. Es importante decirlo porque, a pesar de que es muy difícil delimitar las figuras, cada una de ellas, Fortuny hizo decenas de bocetos y de croquis de esa batalla que él mismo personalmente contempló el 23 de marzo de 1860. Él estuvo presente en este momento. Hay que decir que era militar, era de artillería, tenía estudios, voy a soltar el chiste, y bueno, llegó al grado de comandante y la pintura le llamó, la vocación por la pintura pues le llamó a eso, y para nosotros Fortuny es uno de nuestros grandes militares, claro. Pues realmente supo captar ese carácter épico, ¿no?, que hay en esta pintura, y lo hizo, ya digo, intencionadamente abocetando su obra original, porque hay bocetos y además podemos contemplar y saber quiénes son cada una de las figuras que ahí aparecen simplemente con trazos, ¿no?, poco definidos, por los bocetos que él hizo preparatorios de esta obra. Es decir, que fue intencionado el darle esa impresión de movimiento, de dinamismo, ¿no?, de panorámica, de fotografía instantánea, ¿no? Entonces, esa voluntad de abocetamiento, de decir, bueno, señores, cuando estamos en plena refriega, en pleno combate, aquí hay poco margen para las finuras, ¿no? Y entonces, a pesar de eso, de esa idea, esa voluntad de abocetamiento, sí que nos describe y sí que podemos observar y descubrir por sus bocetos que nos pinta a el momento en el cual efectivamente no solo los voluntarios catalanes, que en este caso al mando del coronel Fort, salen a cubrir el repliegue del resto de la vanguardia española, sino que nos pinta, y podemos adivinarlo por esos bocetos, al coronel Fort en un momento en el cual su caballo, que ha sido efectivamente abatido, pues él, sable en mano y con la pistola, continúa en la batalla, y bueno, pues ese detalle que Fortuny, como digo, contempló verdaderamente en su momento, pues aquí nos lo transcribe con una idea de modernidad pictórica que se adelanta a su tiempo, ¿no? Y también hace un pequeño homenaje, si me permites, Norberto, decirlo, a la pintura española, porque una de las cosas que desde la época de Tiziano quedó en la pintura española característica era lo que se llama la pintura de manchas. Es decir, la pintura española, por ejemplo, respecto a lo que fue la pintura flamenca en su día, una de las cualidades, de las notas específicas, pasó con Velázquez, ¿no?, pasó con el Greco, con Goya, por supuesto, también, y ahora aquí también con Fortuny, es lo que llaman pintura de manchas. Es pintura que se hace sin un dibujo previo que luego coloreas, ¿no?, como aprendemos nosotros dibujo en el colegio, ¿no? No, es directamente, aplicamos esa mancha de color, ¿no? Bueno, pues eso es característico de la pintura española, por ejemplo, frente a la pintura flamenca, ¿no?, que es mucho de más dibujo, ¿no?, de más delinear, ¿no? Entonces, bueno, pues ese doble homenaje está aquí. Y hay un detalle que ayer comentaba con una diputada que quisiera traerlo a colación, porque
Los dos leones que están en el Congreso de los Diputados son producto del bronce de los cañones incautados al enemigo precisamente en esta batalla, en la batalla de Wad-Ras, ¿no?, en 1860. Por tanto, hay un buen trozo de la historia militar española efectivamente materializada en los dos leones de las Cortes, que por cierto son Hipómenes y Atalanta. Hay quien dice, hay que cambiar un león por una leona. No, es que ya está la leona, está el león y la leona. Lo que ocurre es que para los griegos, en el mito de Hipómenes y Atalanta, los leones eran leones machos y hembras, pero con melena. Lo que para nosotros son leonas, para los griegos de entonces era una especie distinta de animal, ¿no? Pero ya digo, uno, y además si se fija uno en el Congreso de los Diputados, observará que uno de los leones tiene todos sus atributos viriles y el otro no, el otro es Atalanta, ¿no? Pues vamos a continuar con esta, iba a decir clase, pero más que, sobre todo con un buen profesor, ¿no? Pero más que clase, pues es un paseo. Es un paseo por el Museo del Prado, un paseo por las nubes de la pintura y bueno, vamos recorriendo todos los tiempos. Hemos visto Carlos V, Carlos III, hemos pasado de los Austrias a los Borbones, sabemos ya el significado de la bengala, el cuartel general y el GEME regaló a Su Majestad el Rey hace relativamente poco tiempo una bengala. Es decir, que nosotros lo vivimos todavía cada día, ¿no? Porque bueno, somos depositarios de una historia muy antigua, tenemos el regimiento más antiguo del mundo, lo tengo que decir para que todo el mundo se entere, porque hay veces que no lo sabemos lo que tenemos, y vamos a continuar con los valores, vamos con la lealtad. Pues claro, estamos con la disciplina, estamos con el sentido del honor, todos se van enlazando, todos los valores al final se enlazan, pero la lealtad, me gustaría que nos lo explicaras también con un cuadro para que nos quede claro su significado. Bueno, pues efectivamente una de las cosas que acabas de comentar es que el Ejército de Tierra es depositario de muchos valores. En este caso, además, para hablar de la lealtad, vamos a referirnos a un cuadro que está en depósito en el Museo del Ejército, siendo del Museo del Prado, con lo cual es buena muestra de este carácter de depositario de valores y también de belleza que tiene nuestro Ejército de Tierra, ¿no? Es la obra de Castellano, Juramento de las tropas del Marqués de la Romana. Lo que vemos en esta escena es el acto de juramento de las tropas del Marqués de la Romana que se habían desplazado y que estaban en Dinamarca para ayudar al general Bernadotte a conquistar Dinamarca. Ocurre que mientras están allí en Dinamarca, las tropas españolas se enteran de que las tropas napoleónicas están en la península matando españoles y conquistando el territorio. Naturalmente los españoles dicen lo que nosotros tenemos que hacer por lealtad y por compañerismo es unirnos al resto de nuestros compatriotas en la península y combatir contra las tropas napoleónicas. Y eso efectivamente es lo que se juramentan aquí en este cuadro. Al fondo vemos las naves que van a tomar para regresar a la península y luchar contra las tropas napoleónicas, pero en este cuadro hay un detalle que a mí me gustaría contar, ¿no? Y es que 700 de estos soldados quedan para proteger el embarque del resto de las tropas españolas en Dinamarca para su regreso a la península. Esos 700 españoles son apresados por las tropas napoleónicas que los encierran en un campo de concentración en Alemania. Y cuando Napoleón decide invadir Rusia, les hacen, como decía aquella película, una oferta que no pueden rechazar, y es que les dicen: tenéis dos opciones, o bien os fusilamos aquí a todos, o bien nos acompañáis a Rusia a conquistar Rusia, ¿no? Como buenos soldados van a combatir, pero como españoles realizan una serie de peripecias en Rusia que, aunque Napoleón termina condecorándolos y dándoles la guardia de honor del Kremlin, Napoleón termina sospechando que de un modo u otro estos soldados españoles le han tomado el pelo a las tropas napoleónicas.
Y ese episodio está muy bien contado, si me permites, Norberto. Sí, claro que sí. En esta obra de Arturo Pérez Reverte, La sombra del águila, que yo no voy a destripar, no voy a desvelar, porque realmente es un libro en el cual Arturo Pérez Reverte nos cuenta qué hacen estos 700 soldados españoles en Rusia, cuáles son sus peripecias, y ya digo, tiene episodios verdaderamente divertidos con los cuales el lector se va a solazar y a comprobar que 200 años después los españoles seguimos siendo igual, seguimos haciendo las mismas cosas, seguimos riéndonos de lo mismo y somos capaces de volver a hacer lo mismo, ¿no? Por tanto, para mí este cuadro, ya digo, que es del Museo del Prado y que está en depósito en el Museo del Ejército, verdaderamente refleja ese concepto de la lealtad, y que nuestras reales ordenanzas, si me permites que lo lea, dicen que el militar español se comportará en todo momento con lealtad y compañerismo, como expresión de la voluntad de asumir solidariamente con los demás miembros de las Fuerzas Armadas el cumplimiento de sus misiones. Bueno, Juan de Dios, hemos estado hablando de la lealtad, y hay un valor que se entrelaza muchísimo, y tú mismo lo has dicho, la lealtad y el compañerismo, y es el compañerismo. ¿Qué cuadro del Museo del Prado enlaza con el compañerismo para ti? Bueno, pues para mí, como sociólogo, además, en este caso, es un cuadro de Benlliure que lleva por título El descanso en la marcha. Y digo como sociólogo porque una de las cosas que hablamos los sociólogos es que el compañerismo se transmite por algo que llamamos pedagogía invisible, ¿no? Es decir, es por experiencia, es por compartir. Uno puede enseñarlo o puede instruir, pero verdaderamente así no se traslada ese valor, sino que se traslada precisamente en la propia convivencia. Y en el cuadro de El descanso en la marcha de Benlliure, precisamente lo que nos muestra Benlliure es una escena en la cual, en el momento en el que está descansando la tropa, se reúne en torno a pequeños grupos para, desde leer una carta a compartir unas frutas o incluso enseñar el manejo de un arma, ¿no? Es decir, es el momento en el cual se comparten sentimientos, se comparten emociones, se comparten alimentos, pero también se comparte experiencias y conocimientos, ¿no? Y esa es la manera de trasladar el compañerismo. Por tanto, en esa escena tan trivial, tan, entre comillas, frívola, encontramos verdaderamente un valor que se transmite precisamente por la propia práctica, ¿no? Y eso, como sociólogos, pues nos llama la atención, porque en muchas ocasiones pensamos que el momento de descanso es un momento en el cual uno no aprende, y no es así. En el descanso lo que se está es aprendiendo de otro modo. Y justamente el valor del compañerismo, donde se aprende, es a veces en los momentos ajenos a la propia instrucción reglada. Bien, la instrucción reglada, la enseñanza, el aprendizaje. Los militares, bien sabes que estamos en continuo aprendizaje. Has hecho varios cursos en el CSDEN, nos pasamos la vida haciendo cursos, nos pasamos la vida haciendo planes y haciendo cursos. Esas son y luego lo ponemos en práctica, bien en misión o bien en territorio nacional. Bueno, pues toda esa enseñanza, ese aprendizaje continuo, que sí que te doy la razón en que en los momentos de descanso se aprende mucho, sobre todo en lo que es el desarrollo de la inteligencia emocional, que ahora está muy de moda, pero ese aprendizaje vamos a enlazarlo con la excelencia profesional, que es otro de los valores militares. En la excelencia profesional veo que has elegido a uno de nuestros grandes jefes, el hombre que revolucionó la infantería española, europea y el arte de la guerra, que es el Gran Capitán. Efectivamente, el Gran Capitán es uno de los personajes históricos, no solo ya de índole nacional o española, sino incluso internacional. Es un gran innovador de todo lo que es el arte militar de la época, y por consiguiente, si queremos poner en valor precisamente esa característica que tú has definido muy bien de la excelencia profesional, que es
el aprendizaje permanente, ¿no? Esa formación continua, ese estar siempre al cabo de lo último que ha surgido. Hay un aspecto que a mí en este cuadro, que ya digo, por un lado tenemos al personaje que es el gran capitán y que efectivamente nos muestra ese valor de la excelencia de la técnica militar que él revolucionó en su momento. Hay un aspecto sobre el cual yo incidiría además en este cuadro, y es que también la moral forma parte de ese aprendizaje y de esa excelencia profesional, ¿no? Y en este cuadro, curiosamente, lo que estamos viendo es un gesto de nobleza moral, ¿no? De amplitud de horizontes, de altura de espíritu, ¿no? Y por tanto es el detalle que a mí me gustaría ver en la obra de el gran capitán recorriendo el campo de la batalla de Ceriñola, donde Federico de Madrazo nos pinta precisamente en un homenaje que hace Federico de Madrazo a dos grandes maestros de la pintura, ¿no? En este caso, si te das cuenta, en la parte izquierda de la pantalla o del cuadro podemos ver una alusión a las lanzas de Velázquez, ¿no? Entonces aparecen ahí las tropas españolas precisamente con sus lanzas, pero en la parte derecha de la pantalla tenemos otro homenaje muy claro que nos hace aquí Federico de Madrazo, que es al Greco. Decías antes que has paseado mucho por Toledo, pues la obra de El entierro del conde de Orgaz, efectivamente esta es una clara alusión, que en este caso no es ya el conde de Orgaz, sino el duque de Nemours, ¿no? Que en la batalla de Ceriñola perdió la vida, era el adversario, el enemigo de las tropas españolas, y sin embargo a la mañana siguiente, cuando el gran capitán con sus oficiales y sus tropas recorre el campo de Ceriñola y efectivamente ve pues el cadáver del duque de Nemours, pues le rinde un pequeño homenaje y lo vemos conteniendo la fuerza de su caballo, ¿no? Es decir, deteniéndose ante lo que él considera un gesto de nobleza, ¿no? de compasión ante el enemigo, ¿no? Y en ese sentido volvemos nuevamente a tener nuevamente esa emoción de decir la caballerosidad del militar español que ante el enemigo ya vencido es capaz de mostrar sus respetos, ¿no? Y todo eso lo hace con ese gesto en la mano del gran capitán, por un lado de sorpresa, de mano abierta, ¿no? De transparencia, de sinceridad, que está en esa mano, y por otra parte de contención de la fuerza del caballo, ¿no? Que ante el enemigo casi que bueno, las crines se le ven moviendo, ¿no? y quiere como levantarse, ¿no? Y esa fuerza de contención por un lado y de sinceridad expresiva con la otra mano, Federico Madrazo ha sabido trasladarla en esta pintura que, como digo, no solo nos muestra la excelencia profesional de quien conocemos que fue el gran capitán, sino también su excelencia moral, que es una de las cualidades también del militar español. Bueno, vamos a continuar con esas cualidades, pero claro, hay una que creo yo que prevalece sobre todas, porque bueno, es lo que da origen a la razón de ser de las naciones y a lo que es el amor a la patria, ¿no? En el amor a la patria, sobre todo en España, hay un poema que me gusta mucho de José Emilio Pacheco, ¿no? Que se llama Alta Traición, que va precisamente sobre eso, que él no entiende la palabra patria, pero dice, pero bueno, soy perfectamente capaz de perder la vida por un río, una montaña y 3 o 4 amigos, ¿no? Bueno, pues ese amor a la patria, vamos a pasear por el Prado con ese amor a la patria y contigo. ¿Qué cuadro nos escoge? Pues efectivamente, además rememorando al pintor Ramón Gaya, que estuvo exiliado, ¿no? Y él decía que verdaderamente volvió a reencontrarse con España en el Museo del Prado. Es decir, y su libro Roca Española nos decía eso, ¿no? Cuando acabas de comentar, bueno, yo la patria no la veo en los compañeros, la veo en un río, la veo en un paisaje, ¿no? Pues probablemente
uno de los lugares donde uno se puede reencontrar con lo español es en el Museo Nacional del Prado. Y no solo es porque eventualmente aquí lo traigamos, ¿no?, sino, ya digo, personas exiliadas, como fue en su caso el pintor y escritor Ramón Gaya, así lo dice en su libro Roca Española, ¿no? Es decir, cuando volvió a España, visitar el Museo del Prado era aquello que efectivamente le confortó y le, digamos, trasladó esa emoción de la españolidad, ¿no? Para el amor a la patria hemos seleccionado un cuadro de Sorolla, ¿no?, el 2 de mayo, además, ¿no?, porque comentábamos también en el 2 de mayo de Goya un aspecto, que es que cuando nos pinta Goya el 2 de mayo de 1808 en Madrid, nos pinta a todo el pueblo español en la medida en que lo hace poniendo vestimentas diferentes a cada uno de esos madrileños que estaban, como hoy día los madrileños también, ¿no?, lo son de distintas regiones de España. En este caso, Sorolla nos da cuenta del pueblo español frente a las tropas napoleónicas con una metáfora en la cual el suelo patrio está representado, está residenciado en ese parque de artillería de Monteleón, donde Daoíz y Velarde están defendiéndolos, pero no solo ellos como militares. Del mismo modo que hablábamos en Goya, que no eran solo los madrileños, aquí Sorolla nos pinta lo que efectivamente fue esa escena, donde no solo participaron militares como Daoíz y Velarde, sino que también aparecen civiles. Y no solo aparecen varones civiles, sino también aparecen mujeres que lucharon y murieron por defender ese trozo de suelo patrio. Por tanto, es toda una metáfora lo que hay aquí de amor a la patria, en la que a través de los gestos, en este caso, yo diría que os fijaseis en los brazos, ¿no?, en las distintas posiciones que tienen los personajes con sus brazos, porque esos sentimientos, esas emociones, ese lugar hacia el que se dirigen las miradas está residenciado en los brazos de los personajes. Cada brazo nos está indicando una emoción por parte de un español que está luchando contra las tropas napoleónicas que quieren invadir el suelo patrio. De alguna manera, el mensaje último que nos traslada Sorolla con este 2 de mayo es que estamos ante la nación en armas, la nación formada por todos los que han nacido en España, sean militares o sean civiles, sean hombres o sean mujeres. Y con ese detalle expresivo en los brazos, lo que nos viene a decir es que no faltarán brazos para acudir a la llamada de la patria. Desde luego que, bueno, la guerra de la independencia contra los franceses tienen hechos muchísimos heroicos, y también tenemos la suerte de que hemos tenido grandes pintores que lo han reflejado, ¿no? Yo siempre cuento lo mismo, ¿no? Que hay 9 Troyas y solamente 9 Troyas que fueron destruidas y solamente una pervive, que es la séptima. Cuando Schliemann descubre la Troya, ve que hay 9 capas y ve que hay 9 Troyas, pero solamente una pervive, que es la Troya de Homero, es la Troya del artista. Y el Museo del Prado pervivirá. Ahí está la esencia de España, como bien dices. Azaña tenía mucha razón, Su Majestad el Rey, cuando dijo esas 3 cosas importantes y fundamentales: España, la lengua española y el Museo del Prado es lo que a mí me interesa. A nosotros, desde luego, nos ha llevado a un paseo, iba a decir por el Museo del Prado, pero han sido por las nubes del Museo del Prado. Ha sido increíble, hemos aprendido muchísimo. Este programa de Diálogos en Tierra para mí es especial y lo sabes. Y bueno, lo vamos a colgar en todos los canales del Ejército de Tierra, estará en el canal YouTube, estará por supuesto en LinkedIn, en Facebook, en Twitter, seguidnos en redes,
porque cada vez somos más y estamos llegando hasta tener 1 millón, 2 millones de visionados, que para nosotros es importante, porque los militares nos siguen, pero también hay muchos civiles que nos siguen, y por supuesto con entrevistas como esta, pues mucho más. Pues esto ha sido todo, un placer tener aquí al autor y profesor Juan de Dios Ruano Gómez. Esta es tu casa, este es tu cuartel general. Siempre terminamos igual, porque el jefe me lo ha dicho muchas veces cuando alguien visita el palacio y dice: no, esto es de todos los españoles, esta es vuestra casa, no es nuestro, nosotros somos militares que estamos aquí de paso, lo cuidamos con mucho cariño, pero esto es de España y de todos los españoles. Este es tu cuartel general, esta es tu biblioteca. Tus libros estarán aquí, ya se encargará el coronel jefe de la biblioteca de que estén, y lo dicho, cuando quieras, vuelve a tu casa, vuelve al cuartel general del Ejército. Muchas gracias, Juan de Dios. Muchas gracias, Norberto, y muchas gracias por invitarme a este programa y a esta maravillosa biblioteca que, ya digo, como decía Borges, es una suerte de paraíso. Muchísimas gracias. Pues nos vemos en otro paraíso, que tengo que visitar contigo el Museo del Prado. No me puedo quedar con estas obras solos. Cuando quieras. Muchas gracias. Muchas gracias.